Buenos días, bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo de conferencias jóvenes de economía y consumo. El día de hoy tenemos a la doctora Rocío Valeriano Vázquez. Ella es egresada del doctorado en antropología social en la UAM Iztapalapa, y sus temas de especialidad son antropología urbana. En esta ocasión nos va a venir a hablar de un tema bastante interesante. Ella ha estado trabajando en algunas consultorías, así que ha generado un amplio conocimiento en temas de consumo, pero desde una perspectiva de las consultorías. Entonces, es importante su visión porque ella va a combinar justamente los conocimientos que tiene en antropología social con lo que ha estado trabajando actualmente. Nos va a dar una conferencia sobre el consumo cultural como marcador de distinción en la clase media mexicana. Bueno. Muchas gracias. Hola a todos. Sí, como bien decía Carla, soy antropóloga social con especialidad en antropología urbana, y mis temas como recurrentes sobre los que he trabajado es la antropología del hábitat. Sin embargo, justo como dentro del mercado laboral me he insertado en el tema de las consultoras de marcas, he conjugado la investigación que yo he hecho por mi cuenta con lo que se ha pues solicitado por parte de diferentes marcas comerciales, ¿no? Entonces, está interesante platicarles este tema porque justo pensando en una dimensión antropológica en la que se privilegia las interacciones entre los individuos y cómo están conformando sus núcleos culturales, y le sumamos el factor del económico a través de del consumo, resultan cosas muy interesantes, como lo que les voy a comentar o platicar ahorita en estos minutos siguientes. Es importante que les cuente que soy antropóloga urbana, como ya les decía. Y lo que les vengo a exponer, no sé. A ver, perdone. No. No. Sí, listo, perdón. Entonces, les decía, les vengo a platicar como un collage de lo que he hecho. Es parte de la investigación a la que he dedicado gran parte de mi vida en los últimos años. Tiene que ver con mi proyecto de tesis de doctorado, relacionándolo con cómo se está construyendo esta visión de consumo en los jóvenes, en ciertos grupos, en un grupo específico de jóvenes de la clase media mexicana, ¿no? Que ahorita les voy a platicar. El acento va a estar puesto en las nuevas formas de habitar y en las nuevas construcciones de los espacios urbanos en la Ciudad de México, como les decía, como parte de la investigación que he realizado. Y entonces, pues, ¿qué se ha descubierto? Partimos de la premisa que las prácticas de consumo de estos grupos de jóvenes son detonantes, pero también son resultado, ¿no? Es como ellos son parte de un proceso que empieza y termina en ellos, de los cambios de la forma de habitar de los espacios urbanos. Esta es la premisa sobre la que partimos y es la que vamos a estar desarrollando a continuación. Para esto, creo que es importante hacer una disección de conceptos, ¿no? Para derribar un poco tabús que se han estado pues reproduciendo en la sociedad, ¿no? Acerca de dos conceptos que aquí son importantes, de los jóvenes y de qué se trata el consumo cultural. Entonces, tenemos que los jóvenes, o sea, es como una categoría tan amplia, tan genérica, que lo damos muchas veces por sentado. Sin embargo, pues viendo la participación que actualmente tienen en la generación de las prácticas culturales de la sociedad contemporánea, es pues importante, ¿no? Ponerles atención, poner el acento en cómo se están conformando, cuáles son sus motivaciones, cuáles son los factores que están tomando al momento de consumir cualquier cosa, consumir productos, consumir servicios, el consumo cultural del que más adelante vamos a hablar, ¿no? Entonces, pues para empezar,
como datos duros. Para el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud, los jóvenes son las personas que están entre los 12 y los 29 años de edad. Entonces, cualquier persona que esté en ese rango son jóvenes. Sin embargo, es como muy riesgoso hacer ese corte, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pasa con las personas de 30 años? Ya son señores, ya no son jóvenes, pero entonces creemos que es conveniente para los fines que persigue el INJUVE, pues hacer esta disección por bloques. Sin embargo, deja de afuera un montón de variables que te pueden explicar los comportamientos de los jóvenes que no están aquí, ¿no? Entonces, por otra parte, tenemos esta tendencia de marcar también como bloques, ¿no? Como categorías de personas, de jóvenes actuales, ya sea de la generación X, la generación Y, la generación Z, ¿no? Que cada una que tiene ya sus como características definidas, que pues sí, otra vez regresamos, con fines analíticos, pues sí es importante hacer como estas categorizaciones, pero al final de cuentas no podemos encasillar a las personas en una u otra, ¿no? Estamos como en este transitar pues de actitudes, de motivaciones, de comportamientos que muchas veces pueden ser tal vez un alma vieja, dirían algunos, ¿no? De un joven de unos 30 años. Entonces, sí, pues es muy riesgoso hacer estos cortes y estas categorizaciones y casarnos con ellas, ¿no? Tenemos que ser como un poco flexibles para ver que los comportamientos están en un ir y venir, ¿no? De diferentes como categorías que ya están encasilladas como por la sociedad, ¿no? Pero que sí ellos en el día a día las personas las viven de manera diferente. Entonces, lo que nosotros proponemos ante este panorama es, pues, no preguntarnos quiénes son los jóvenes, sino más bien preguntarnos cuándo hay jóvenes, cuándo hay estos grupos de personas, que también lo estamos como retomando y coincidimos mucho con la propuesta de García Canclini, ¿no? En sus investigaciones que ha hecho sobre los jóvenes, que ya no podemos, justamente por estas pues como grilletes que nos están poniendo las categorías, pues tenemos que ampliar, ¿no? Más los elementos a tomar en cuenta para definir a los jóvenes. Y partimos de esto, de estas categorías, de estos criterios para definirlos, que no solamente es que que tengas tantos años, sino que también tenemos que analizar los procesos, los discursos y las prácticas que están pues desarrollando o viendo en su vida cotidiana los jóvenes. Entonces, podemos concluir que ser joven, con independencia de la categoría que se le asigne, es una cuestión de actitud y de percepción de sí mismo y de los otros, que no tiene que ver con los grupos de edad, ¿no? Va más allá, los traspasa. No es una cuestión de números, sino es una cuestión de percepción y de actitud. Ahora bien, el otro concepto que queremos como diseccionar es el del consumo cultural. Tradicionalmente nos remitimos a la idea de consumo cultural, a estas cosas de apreciación de las artes, de las bellas artes, de la alta cultura, de expresiones artísticas, pero no solo es eso. Como antropólogos tenemos que tener muy claro y recordar que lo cultural es todo. Lo cultural atraviesa toda la vida cotidiana de las personas y son los que está definiendo los modos de relacionarse, las prácticas que definen a los diferentes grupos que conforman a la sociedad, ¿no? A los grupos y a los sectores. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo no es quedarnos con esta idea de que lo cultural nada más tiene que ver con las bellas artes y el refinamiento del conocimiento, sino que abarca todo el espectro de la vida social. O sea, algo tan cotidiano, ¿no? Lo cultural tiene que ver con cómo te relacionas con el vecino, ¿no? No tiene que ver nada con música o con teatro, sino que es la manera en que los has aprendido por generaciones a cuáles son los códigos de comportamiento en tu entorno cotidiano, ¿no? Entonces, con estas dos propuestas que tenemos a partir de la categoría jóvenes y la categoría consumo cultural, vamos a empezar a desarrollar lo que les comentaba en un inicio, que es la investigación que yo he desarrollado en los últimos años, de los jóvenes creativos en un espacio muy específico de la Ciudad de México, en la colonia Santa María la Ribera, que está en la delegación Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc todos sabemos que forma parte de
pues de la ciudad central de la Ciudad de México, ¿no? Y por sus características inherentes, pues tiene una multiplicidad de funciones, no solamente es habitacional, también está la cuestión económica muy importante de consumo, está la cuestión turística y de patrimonio, siendo como de las colonias más antiguas, entonces tiene un marcado acento de como de patrimonio urbano, muchas áreas que la conforman tienen esta connotación, ¿no? Patrimonialista. Y este es el caso de la colonia Santa María la Ribera, que es la segunda colonia más antigua que se fundó fuera de los confines de lo que propiamente, digamos, es el centro, ¿no? El centro histórico del Zócalo, digamos. Entonces, fue esta colonia que se fundó a los alrededores y es la segunda más antigua, y eso le confiere un valor simbólico muy importante que en los últimos años, con las propuestas de renovación urbana, los ojos voltearon y se pusieron sobre la colonia porque justamente el valor arquitectónico, el valor cultural que ella contiene, pues les brillaron los ojitos al gobierno, primero al gobierno federal en conjunto con la inversión privada a través de las inmobiliarias para, digamos, rescatarla, ¿no? Rescatarla del desuso en el que estaba cayendo. Bueno, la historia de Santa María pues es mucho más larga que esto, ¿no? Pero a grandes rasgos es eso. Nació como una colonia de opulencia en el Porfiriato, después tuvo una época de declive, volvió a levantarse unos años y empezaba en los últimos 20 años, empezó a caer de nuevo, empezó a llenarse de... pues fue catalogada como una de las colonias más peligrosas porque ya estaba, digamos, descuidada. Entonces, como les decía, pues surgió esta necesidad de darle este resurgimiento, realce, y fue que se empezaron a implementar medidas urbanísticas, que evidentemente con acento económico para volver a, digamos, aprovechar este espacio tan importante de la ciudad que estaba siendo desaprovechado. Aquí lo que vemos en la pantalla es el kiosco morisco, que es muy conocido en la ciudad. Últimamente, como les decía, es el escenario de muchas películas, de comerciales, de telenovelas, de programas unitarios, etcétera, ¿no? Es un geosímbolo, les pongo aquí, ¿no? Es lo que hace reconocible a la colonia Santa María es el kiosco. Cuando a alguien le preguntas, ¿conoces Santa María la Ribera? Te dicen, sí, es donde está el kiosco morisco, ¿no? Porque esa es una cosa, es pues un símbolo de la Ciudad de México, específicamente en este espacio de la colonia, de este barrio viejo. Bueno, como ya les platicaba, entonces esta colonia pues pertenece a la ciudad central, que es ciudad central, justo por sus características, es objeto de muchas disputas, porque no solo es una zona de la ciudad que se pueda habitar, sino que también se puede practicar el turismo, también se puede, el comercio. Están habiendo en este ánimo de rescatarla del desuso, las inmobiliarias están construyendo a diestra y siniestra nuevas edificaciones que están destinadas a personas que con un nivel socioeconómico que se puede decir que es medio y medio alto, ¿no? De ahí se están centrando en ese tipo de población. Pero por el otro lado, y un poco en menor medida, también está el gobierno de la Ciudad de México a través del INVI, está rescatando predios que estaban abandonados como ciudades perdidas, como vecindades que ya servían como guarida de los delincuentes, las están rescatando y están construyendo edificios de departamentos para un sector social de diferente perfil, ¿no? Que es como clases más populares, ¿no? Como a lo que está enfocado el INVI. Entonces tenemos como esta mezcla de perfiles sociodemográficos en la colonia que, si bien le dan como es una riqueza cultural importante, lo cierto es que en el día a día es generadora de conflictos, de desigualdades en cuanto al uso de los espacios y a la significación que esto les están dando, ¿no? Ahorita, justamente, pues lo sabemos, en esta época neoliberal capitalista, el acento está puesto en la ganancia económica y se le está restando la atención a los demás aspectos, por ejemplo, el simbólico, ¿no?
Entonces, los habitantes que están llegando y los que ya vivían con un perfil con socioeconómico bajo, sí están resintiendo mucho esta presencia, ¿no? Digamos, ellos, en palabras de ellos mismos, esta invasión a su espacio, ¿no? Siendo que, como les decía, la parte simbólica es importante para ellos y para todos, se están sintiendo, ellos mismos se sienten simbólicamente desplazados, no físicamente, no los están sacando de su casa, pero sí están sintiéndose que ya no están perteneciendo tanto a ese barrio en el que han vivido toda su vida, o los que están llegando sienten que hay preferencia en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios, por las personas de niveles más altos que de los de ellos, ¿no? Entonces esto está creando muchos conflictos que, si bien, o sea, no llegan a ser violentos, pero sí al nivel del cotidiano sí se percibe en el ambiente de la colonia estas tensiones que existen. No nos vamos a centrar ahora en este último perfil de medio bajo, porque lo que estamos, el punto que queremos demostrar acá es que esta nueva categoría de jóvenes que están llegando a poblar la colonia Santa María la Ribera están siendo generadores de cambios de las formas de habitar, de las formas de relacionarse, y además no solo porque llegan y ya, sino por las acciones que están emprendiendo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Aquí les quise poner como un ejemplo de lo que está conviviendo, ¿no? En el día a día. Son las construcciones antiguas con un alto valor arquitectónico y urbanístico, que incluso muchas de ellas están catalogadas como propiedades protegidas por el INBA y por el INAH, y están por otro lado estas construcciones nuevas específicas enfocadas a este grupo de habitantes de niveles adquisitivo mayor, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, hablando específicamente de los jóvenes que están llegando con este perfil, hay muchas maneras de definirlos, se han elaborado muchísimas investigaciones acerca de ellos, pero otra vez, regresando como un poco a la crítica que hacíamos al principio de por qué definir con un solo criterio a los jóvenes, también por qué definir con un solo criterio a estos nuevos pobladores de este espacio de la ciudad, sin tomar en cuenta como las interacciones que tienen en su totalidad, que es un conjunto de elementos, y nada más están tomando en cuenta algunos cuantos para definirnos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la propuesta de Maritza Orteaga, que habla de los trendsetters, que son personas que están marcando tendencias, ¿no? Ellos son los que están imponiendo modas y digamos que son como los líderes en este campo, ¿no? O sea, da para un debate más amplio, pero lo que queremos decir aquí es que estos jóvenes, sí, es cierto que tienen ciertas características, pero no pueden definirse totalmente como trendsetters, ¿no? Está en esta otra, que son los hipsters, que están como muy de moda actualmente, que también se han estudiado muchísimo, pero que muchas veces tiene una connotación negativa, ¿no? Ya no sigue utilizándose el término naco para discriminar. Ahora también ya nos estamos trasladando al otro polo, ¿no? Están los hipsters, están los nacos, ¿no? Y los dos están representando como visiones negativas de los jóvenes actuales, ¿no? Porque se les están imputando muchas características y muchos comportamientos que a lo mejor no tendrían que estar siendo objeto de juicio de valor, ¿no? Simplemente son personas con determinado comportamiento y así es como se están desarrollando en su círculo social, ¿no? Entonces, sí, también es cierto que muchas de las personas que están llegando a vivir tienen, más que nada, en esta parte de la apariencia física de los hipsters, no quiere decir que ellos mismos se califiquen como hipsters o se asuman como hipsters, ¿no? Ellos, más bien la construcción de su identidad está pues permeada por cuestiones que van más allá de la apariencia física, ¿no? Y tenemos a esta propuesta de la clase creativa de Richard Florida, que justamente
como que conjuga estas dos cosas. Son personas cosmopolitas, son personas que están emprendedoras, son personas con empuje, que están proponiendo un montón de proyectos, ya sean artísticos, ya sean culturales, ya sean sociales, que no solamente les están beneficiando a ellos, sino que están viendo que sea como como un circuito, que sea algo recíproco, que no, que sí, o sea, sí, que no lo hacen por amor al arte solamente, sino que sí están viendo que los beneficios están recayendo de manera comunitaria. Entonces, justo de aquí surgió la idea de denominar, digamos, de manera genérica a estos grupos de jóvenes como los jóvenes creativos, ¿no? Basándonos en esta premisa de Florida, que es, como les comentaba, están siendo atraídos a la colonia Santa María porque tiene muchas ventajas la colonia Santa María de la Ribera. Están dejando de ver a Condesa y a Roma, tal vez, que son como las colonias como por excelencia, donde estos jóvenes tenían sus nichos ya sea de vivienda o de trabajo, y ahora ya voltearon para acá. ¿Por qué? Porque ya justamente el aspecto comercial está invadiendo, según su percepción, estas colonias. Ya no se puede vivir tranquilo, dicen ellos, por todos los bares, restaurantes que se están creando, y porque ya para ellos ya está pasando de moda, ¿no? Ahora lo que están buscando es la novedad, y justamente porque ya es también muy caro vivir en estas colonias, Santa María la Ribera representa una opción más viable, porque si bien no es barato vivir ahí, sí es más económico en relación a las otras. Entonces, esa es una. La otra es que, como les comentaba, es como la infraestructura urbana, cultural que está en Santa María también abona eso, ¿no? Tiene muchos recintos culturales, teatros, está el Museo de Geología de la UNAM, está el Museo del Chopo de la UNAM, y muchos espacios que se están abriendo donde se pueden desarrollar diferentes actividades culturales y artísticas de iniciativa privada, pero que no son ya exclusivamente para los que pueden pagarlo, ¿no? Ya la oferta se está ampliando más, se está volviendo más flexible, y justo como les decía, ya no quieren solo ganar ellos, tener su ganancia económica, sino que ya también entre sus inquietudes y metas está hacer extensiva compartir las expresiones culturales, ¿no? Entonces, esto es como un punto importante de lo que queremos desarrollar aquí. Hablando de consumo cultural, es como un circuito que están generando ellos. No solo ellos están consumiendo cultura, ellos así están siendo atraídos por eso, por la oferta que está ahí, pero ellos mismos están generando esa oferta a partir de sus conocimientos, de sus habilidades, de su preparación. Es importante decir que si bien pertenecen a clases socioeconómicas más elevadas, no siempre se puede resolver por ellos mismos, ¿no? Tienen que crear estas redes de solidaridad, como un poco al modo de lo que hablaba Larisa Lobnitz, cómo sobreviven los marginados, que para los marginados, como ella los llamaba, para sobrevivir tenían que crear lazos. Estas personas no están en situación de marginalidad, sin embargo, sí están creando también estas redes de solidaridad para ampliar estas y distribuir y difundir todos estos conocimientos y estas habilidades artísticas y culturales que ellos mismos están desarrollando, ¿no? Entonces, esta parte de la comunidad para ellos es muy importante, pero sí con ciertas especificidades. No hacen comunidad con cualquiera, ¿no? Hacen comunidad con sus pares, hacen comunidad con las personas que comparten esos intereses y que comparten esas posibilidades económicas. También es importante decir, ¿no? Es mucho como una visión muy pragmática, que les está reportando todo el tiempo beneficios, ya sea económicos, ya sea simbólicos, ¿no? Por lo que les decía de esta necesidad de estar compartiendo, de estar abriendo estos espacios al mayor número de gente posible. Las personas, los nativos de Santa María la Ribera, notan estos esfuerzos porque son quienes, ellos dicen que nada más, antes era
lo de siempre, dicen ellos, lo de siempre, la casa de cultura y las clases de tejido y el karate para los niños, y de ahí no pasaban, o la zumba para las señoras. Ahora no, ahora ya como que la oferta se está ampliando y estas personas tienen ya más posibilidades de incluirse, de insertarse en estos nuevos pues circuitos culturales, ¿no? Ya están, por ejemplo, las clases de música, de cualquier tipo de instrumentos, están esto que está muy en boga, el yoga, el tai chi, que antes se tenía nada más la idea de que era para cierto tipo de personas, para señoras ociosas, dicen ellos, y ahora ya se está creando esta, pues, como tendencia a que cualquiera tiene que, o sea, tendría que practicarlo, ¿no? Por cuestiones de salud, ya más allá de lo que se quiera ver como de mostrar al otro que soy o que hago, por cuestiones ya más funcionales. Entonces, el consumo cultural que estos jóvenes están haciendo, como les decía, está pues inserto en una relación dialéctica, ¿no? Ellos están creando, pero también están consumiendo. Hay también cierta tendencia muy en el ámbito comercial, que entonces hay gente muy lista que dice, hay gente nueva, entonces yo me adapto a las necesidades de esta gente nueva. Y también, además de las edificaciones, de la vivienda que se está creando, está habiendo una proliferación así como un poco escandalosa de comercios que no son ya la tiendita tradicional, esa ya está, no es la tlapalería o la zapatería de antaño, ahora son las como el consumo ad hoc a las necesidades de estos jóvenes, ¿no? Que como les decíamos son cosmopolitas, están en tendencia, entonces por ejemplo, son tiendas de productos de comida vegana, ¿no? Restaurantes vegetarianos, galerías, aunque no son así las grandes galerías de arte, ya empiezan a haber galerías de arte en la colonia, ¿no? Centros culturales que, como les decía, van más allá de dar clases de pintura los sábados y que están ampliando pues la oferta, ¿no? O sea, sí se están viendo pues como esta visión emprendedora de aprovechar la oportunidad, de estar leyendo perfectamente al consumidor, que estos jóvenes, como les decía, son consumidores, pero también son productores, pero ellos mismos hacen un uso muy intensivo de toda la oferta que hay en la colonia. Sí es cierto que andan por toda la ciudad porque parte de su perfil es explorar nuevas cosas, es abrirse al mundo, es viajar por el mundo, pero también el lugar de residencia para ellos es muy importante porque es en donde realizan la mayor parte de sus prácticas cotidianas, ¿no? Y dentro de estas está el consumo de bienes para el día a día y que es lo que ellos están implementando ahora, que es el consumo de servicios, ¿no? Que digamos que no son como la base de las necesidades de subsistencia, que sean como por ejemplo la alimentación o los servicios básicos, sino que ya están, como eso ya está cubierto, ellos están yendo como un paso más arriba, entonces están ofreciendo otro tipo de beneficios, de productos que tienen que ver ya más con el desarrollo personal, ya como a nivel individual, que ya con las cuestiones de subsistencia, ¿no? Puse esta verbalización que a mí me gustó mucho, que retrata lo que les decía, no están trabajando solos, si bien es cierto que son personas emprendedoras, necesitan insertarse en un circuito de cooperación mutua, porque pues así, en términos llanos, la economía no les da para tanto, ¿no? O sea, sí cuentan con más holgura económica que con otros jóvenes, por ejemplo, de las clases populares, pero al final de cuentas, los proyectos que ellos traen entre manos y los que están proponiendo y desarrollando, pues no son baratos, ¿no? Entonces, dice este fotógrafo profesional, lo que necesito es tiempo y dinero para mis implementaciones. Tengo una innovación en mural y otra en tecnología de sensaciones. Para la aplicación necesito algunos amigos especializados, pero lo que hice fue conjuntar técnicas y en otras tecnologías. Necesito un pretexto, un valiente empresario con lana, ¿no? Como les decía, entonces constantemente están en esta búsqueda
ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, de estar sumando a gente a este circuito de colaboración para que los proyectos pues se desarrollen, se puedan implementar y puedan ser pues accesibles al mayor número de personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la participación de estos jóvenes en la producción y reproducción del espacio local? Como les decía, no para nada son personas apáticas, no son agentes receptores, sino que ellos están proponiendo nuevas formas de vivir, de consumir, de significar los espacios, que están chocando con las tradicionales, con las que ya se tenían, pues digamos que preestablecidas por los antiguos habitantes, incluso antiguos, no antiguos por tiempo de residencia y antiguos por edad, ¿no? Porque es una colonia que hasta antes de este boom de la renovación urbana se estaba constituyendo como una colonia de viejitos, ¿no? Es una colonia, decían muchos, es una colonia vieja para viejitos, y justo este aire también de tranquilidad, este aire que estaban creando estas personas ya de mayor edad, que sí es cierto, o sea, no solamente es colonia de viejitos, viven con sus hijos, viven con sus nietos, incluso ya hay terceras generaciones, pero sí como que ya el ambiente pues que se respiraba ya era un ambiente no tan de metrópoli, no tan de una ciudad central como pudiera ser la Roma o la Condesa. Es un ambiente como más tranquilo. Incluso muchos de las personas que llegan, eso es lo que los atrae. Ese aire, dicen ellos, bohemio, ese aire tradicional, ese aire de pueblo. Todavía muchos de ellos lo llaman barrio, aunque son habitantes nuevos, ellos siguen diciéndole barrio, ¿no? Siendo que los estudios que se han realizado en torno a los espacios urbanos, barrio tiene esta connotación de antiguo, de que está más apegado a lo tradicional, a lo viejito. Para ellos, como en esta dinámica de retomar, o sea, una dinámica muy vintage, retomar lo antiguo, para muchos es un barrio viejo, y es un barrio viejo en el que se respira tranquilidad, ¿no? Esa es otra de las cosas que a ellos les encanta y que es lo que están explotando para hacer sus proyectos culturales. Entonces, como les decía, pues estos jóvenes tienen un doble rol en esta nueva configuración que se está dando en este espacio, en este barrio. Las prácticas de consumo, por un lado, que están realizando, y que como les decía, que son ad hoc a sus necesidades, ¿no? Que estas personas, que a lo mejor son ellos mismos, pero también personas que han sabido leer al consumidor, que han sabido cómo desmenuzar los códigos culturales que están utilizando en su vida cotidiana y saben por dónde llegarle. Entonces les digo, sigue habiendo el mercado de la Dalia, el mercado tradicional de la colonia, no ha caído en desuso, pero sí está como es la opción B, ¿no? Ya está el mercado, pero también afuera está la verdulería de producto de fruta orgánica, ¿no? Entonces está como este amplio abanico de posibilidades que están teniendo ellos y que están haciendo que la economía esté girando, que esté pues manteniéndose activa, y que están pues incluso como fomentando, ¿no? Estas nuevas formas de hacer, de comercializar los productos, ¿no? Y también por el otro lado, que como les decía, son agentes de cambio de esta nueva configuración que se está dando, no solo en el aspecto físico, por los edificios que se están construyendo específicamente para ellos, por las dimensiones, por los acabados, por los materiales, por las amenidades que hay, ¿no? No es lo mismo un departamento que está ofertando una inmobiliaria que los que están construyéndose así en masa por parte del INPI, ¿no? Que son, pues hay que decirlo, más austeros, con menos pretensiones, digamos, que los otros, ¿no? No solamente en ese aspecto, en el físico, que sí está viendo ese contraste como se los mostraba en las fotos, sino también en las dinámicas sociales que se están dando en los espacios públicos de la colonia, en los espacios privados de uso público, como los centros culturales que están abriendo, como las cafeterías nuevas, como las galerías de arte, etcétera, ¿no? Entonces, en esta cuestión que se suma a lo que, como les comentaba al principio, que la gente se está sintiendo ya muy desplazada en el aspecto simbólico,
no en el físico, ¿no? Están, o sea, su barrio, su hogar, como ellos lo dicen, está siendo invadido por estos nuevos habitantes que ya dicen ellos ya no comparten las costumbres de aquí. Evidentemente ya no los comparten porque pues vienen con un bagaje sociocultural distinto al que se estaba viviendo en la colonia, ¿no? Y como les comentaba, esto es cíclico, o sea, esto ha sido una tendencia que se ha dado desde que se fundó la colonia, empezando como una colonia, un estrato muy alto para la aristocracia del porfiriato, y después el declive, el desuso, otra vez el resurgimiento y otra vez el desuso, y ahora otra vez una tercera temporada de renovación urbana en esta zona, en esta colonia de la ciudad, ¿no? Entonces creo que es algo muy orgánico lo que se está dando. Esto está pasando ahora, va a tener sus años de auge, pues sí, de ese resurgimiento de brillantez, porque le están invirtiendo muchísimo por parte del gobierno federal y por parte de la iniciativa privada. Pues va a llegar el punto, otra vez, el punto más alto, y va otra vez a volverse a activar este circuito, ¿no? Entonces ahorita lo que están viviendo estos jóvenes es estar aprovechando las circunstancias coyunturales, socioeconómicas, que se están dando, y políticas también, para ellos implementar esta forma de hacer ciudad, ¿no? Vivir, experimentar la ciudad desde su visión, con sus herramientas, con sus redes de colaboración, incluso con sus metas específicas, ¿no? Podría parecer que muy altruista el asunto, ¿no? Sí, quieren que la cultura vaya para todos. Al final no. Al final siempre va a ser el beneficio económico personal lo que va a primar, y si tiene como repercusiones ya a nivel más colectivo, va a estar padre, pero no es el objetivo principal para ellos, ¿no? Ahora sí está teniendo una resonancia digamos, a manera comunitaria, pero es por la misma, pues no sé, son la misma dinámica que se ha ido estableciendo, y por las situaciones como que ya escapan de su manipulación de ellos, ¿no? O sea, esto que les decía, pues la inversión privada, la inversión estatal, que ellos nada más están aprovechando de eso, pero no es que ellos estén siendo agentes activos en ese proceso, ¿no? Ellos lo están haciendo desde su trinchera, y es lo que está, a partir de eso que se están generando estos cambios. No solamente lo que yo les decía, es muy importantes estos cambios en las dinámicas de sociabilidad, en las formas de habitar la ciudad, y con estas características muy específicas, ¿no? Si hubiésemos hecho esta investigación en los periferias, o sea, serían todos los resultados totalmente diferentes, ¿no? Porque incluso ahí ni siquiera se acerca la iniciativa privada, casi, ¿no? Y los programas federales y estatales están muy restringidos para esas zonas que no tienen atractivos, ¿no? Porque nada más son lo que sobra, ¿no? Entonces, esto es como, les cayó como anillo al dedo todas estas obras de renovación urbana que se están implementando, y ellos solamente están siendo como los agentes que aprovechan, pero que además están siendo, en ese aprovechamiento están generando cambios, generando formas novedosas de vivir y significar a la ciudad. Puse unas fotitos también de estos colectivos de jóvenes, que hay muchísimos, de verdad. A mí me impresiona la cantidad de grupos que se están organizando todos los días en aras de este resurgimiento, en aras de este aprovechamiento cultural de la colonia. Y hay desde este colectivo de Enchúlame la bici, que son jóvenes que te arreglan tu bici, te la tunean, pero que ellos es muy, muy curioso que hacen como también esta parte de labor social, que auspician el tuneamiento de las bicis, ¿no? Quien quiere tener su bici bien chida, entonces ellos le hacen como esta parte y parte, ¿no?
y justo porque también ellos están activos en una propuesta que se hizo a partir de los vecinos de que se hagan ciclovías en la colonia. O sea, sabemos todos que la ciudad no está hecha para el peatón y no está hecha para las bicicletas, ¿no? Es una ciudad hecha para los automóviles, y estas personas están, aparte, es un buen ejemplo, están viendo ese beneficio porque a eso se dedican, ellos componen las bicis, pero además están queriendo extender este beneficio y lo que pueda surgir a partir de esta iniciativa para el mejor aprovechamiento de las vialidades de la colonia. Entonces están trabajando como muy activamente en colaboración con las autoridades locales para que se concreten en sus propuestas, ¿no? De que haya espacios especiales para que la gente utilice sus bicicletas, para que utilicen de mejor manera las vías de la colonia, ¿no? Está el Cineclub Santa María, que también es una labor impresionante la que están haciendo, que han logrado traspasar. Empezó como un proyecto muy chiquito, muy casero, ahora ya es un proyecto que tiene gran resonancia a nivel de la Ciudad de México, y que él es como esta persona que está proponiendo el Cineclub, Diego Rubalcaba, es como un nodo humano. Él es el que concentra todas las como estos colectivos, y ayuda también mucho a gestionar que se canalicen a las instancias pues adecuadas, ¿no? Verde Santa María, que es un colectivo de jóvenes preocupados por la ecología y por regresar a lo natural, a lo verde, a lo ecológico, están con sus propuestas de azoteas verdes, de huertos urbanos, de jardines verticales, o sea, y todo dentro de la colonia, ¿no? El comedor de San Pascual Bailongo, que es muy rico, ir ahí, es comida mediterránea, que también, sí está como muy enfocado, es lo que les decía, estas personas supieron leer muy bien a los nuevos consumidores, y la oferta que están ofreciendo, o valga la redundancia, es muy, sí, como atinándole mucho a esta cuestión de explorar más, de explorar no solo, de salir de la comida tradicional, que también hay ahí mucho de comida oaxaqueña, comida yucateca. Ellos están como más en esta visión más cosmopolita, ¿no? De acercar un poco del mundo a este pedacito de la ciudad. Y el Laberinto Cultural Santa Ma, que es un espacio está enclavado en una casona antigua, maravillosa, de techos altos, es una casa muy bonita que ya la adaptaron a este centro cultural, que es lo que les comentaba hace rato, que no ofrecen clases de tejido, ofrecen una variedad mucho más amplia de una oferta cultural y artística que sale como de lo tradicional, que ya no es la clase de guitarra, aunque sí es la clase de guitarra, no solo es la clase de guitarra, también hay muchísimos instrumentos que se están, de clases que se dan, de actividades artísticas, actividades incluso de esparcimiento para todas como grupos familiares, grupos de edad de la familia, perdón, y que pese a como ese perfil que están o sea, el perfil con el que surge este colectivo es para medio alto, medio alto, con el paso del tiempo se están dando cuenta pues que por ahí no solamente va la cosa, ¿no? También ya están ampliándolo para la mayor parte de la gente que se quiera sumar de la colonia y de los recursos que sean. Ellos están abriendo estas posibilidades para que pues también sea extensiva estas expresiones artísticas y culturales. Y que otra vez es importante decirlo, no quisiera que nos fuéramos con la idea de santificar a estos colectivos, de que todo sea por el bien del otro, ¿no? Sino que también es un negocio redondo. O sea, yo estoy ganando y estoy dando a que ganen el otro, no solamente en lo material, sino más que nada en lo simbólico y en lo emocional, que es a partir de lo que se está creando estos lazos como de construcción de comunidad, y que hace que se genere el sentido de pertenencia a la colonia, ¿no? Bueno, entonces, para concluir, ¿qué tenemos? Que las prácticas de consumo diferenciadas están reconfigurando las dinámicas económicas locales,
y que se crean en la nueva fisonomía del barrio y las nuevas formas de relacionamiento en este. No solamente, como les decía, es lo físico, sino que, y para mí creo que es lo más importante, la parte de lo social, la parte de las relaciones sociales que se están dando dentro de este contexto urbano. No tantos, sí tiene como gran incidencia la intervención de las instituciones gubernamentales y de la iniciativa privada, evidentemente, pero son las prácticas que se están desarrollando en el día a día, en el cotidiano de las personas, pues los que hacen que se están dando estos cambios en los procesos de habitabilidad y de sociabilidad en este barrio específico, ¿no?, de Santa María la Ribera. Y como esto también es muy importante, que creo que es para rescatar que este consumo cultural que se está generando a partir de estos nuevos habitantes, estos jóvenes creativos, atraviesa la construcción de la identidad territorial, ¿no?, y de los grupos de pertenencia. Es decir, no solamente se crea, también es un hallazgo importante que el sentido de pertenencia no se crea solamente a partir del tiempo de permanencia en el lugar. Estos jóvenes de reciente arribo están teniendo un sentido de pertenencia muy fuerte, incluso equiparable al que tienen las personas con más antigüedad en la colonia, pero no es en función de los años que han vivido ahí, sino de la participación activa que están teniendo y de las experiencias que están generando a partir de las actividades que están proponiendo, ¿no? Este sentido de pertenencia también, al ser la colonia Santa María un lugar elegido conscientemente para vivir, no es que ahí me tocó vivir o pues no porque no tuve de otra, sino que fue el que estén viviendo ahí y el que estén trabajando ahí, implementando sus proyectos, es el resultado de un proceso de consciente de elección, de discriminación de otros lugares, de balance entre los pros y los contras para decidir estar ahí, ¿no? No es una decisión al azar, es una decisión consciente, y este elemento es un punto importante para la creación de su identidad y de su sentido de arraigo, ¿no? A pesar de que algunos tienen 5 años viviendo ahí, ellos ya se sienten parte de Santa María la Ribera por justamente la experiencia vivida que están teniendo ahí y su participación que están teniendo en la construcción de ese espacio urbano. Y hablábamos de un proceso de gentrificación, pero como les digo, no es un proceso como tal, no están siendo las personas, los antiguos residentes desplazados físicamente, no están siendo sacados de sus casas para que se vayan a insertar los nuevos habitantes, no, es como una convivencia con un tanto de tensión, como les decía al principio, pero la gentrificación en su sentido más estricto no está aplicándose en Santa María la Ribera, está más bien porque está otro proceso que les comentaba, el de la popularización con las personas provenientes de un nivel socioeconómico bajo, que están habitando los departamentos del INVI. Entonces está este contrapeso, ¿no? Está la popularización, está la gentrificación, que están creando un punto de equilibrio interesante, aún con sus tensiones, insisto, pero que más bien le está dando como una riqueza sociocultural al espacio más que estarle restando, ¿no? Sí hay cosas que tendrían que estarse solucionando por ejemplo, en los temas de convivencia, en cuanto a los códigos socioculturales de los diferentes grupos, pero hay un punto de equilibrio que está haciendo posible que esta situación variopinta de perfiles sociodemográficos estén conviviendo ahí, ¿no? Entonces no es una gentrificación en su término más exacto, sino que estaríamos hablando de una gentrificación de consumo, ¿no? Como lo propone el antropólogo francés Hutier. No estamos hablando de un desplazamiento territorial, sino un desplazamiento de prácticas de consumo y de sentido de pertenencia. Incluso hay algunas personas con muchos años de residencia que ya no se sienten que pertenecen ahí por los nuevos habitantes. Y bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. Quisiera saber si hay alguna pregunta.
Bueno, Sí. un comentario. Hola, soy Yuri Stico, soy egresado aquí de la ENA y me perdí la primera parte de tu exposición, un discurso por eso, por lo tanto estoy un poco preocupado, a lo mejor mis preguntas van a ser un poco impertinentes, a lo mejor ya lo expusiste. Dale, dale. ¿Por qué son jóvenes de la clase media necesariamente? Es la primera pregunta. Si bien no sabemos que lo que popularmente se denomina como la clase media consiste por lo menos de unos 3, 4 estratos sociodemográficos diferentes, cualitativamente diferentes. Y luego estás hablando mucho sobre la oferta cultural y no tanto sobre el consumo. Como que extrañé un poco saber un poco más sobre el público de esos lugares, porque está bien que hay el cineclub, pero ¿quién va a ese cineclub? ¿Son estos jóvenes emprendedores culturales o artísticos, o son más bien, o sea, gente que no necesariamente es emprendedora cultural, sino los jóvenes que viven ahí en la colonia o barrio ese? Y pues bueno, también las galerías de arte, pues qué bien que hay galerías de arte, pero bueno, es que hay diferentes tipos de consumo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de apropiarse de un bien cultural. A lo mejor efectivamente hay personas que van a la galería de arte de apropiarse simbólicamente de la obra, ¿no? A lo mejor hay personas que solo van para hacer redes, tomar unos vinos y buscar por dónde está el arte, ¿no? Así que hay como... siento que es un estudio sobre la oferta cultural con base en esas migraciones urbanas, ¿no? Y no tanto sobre el consumo, como que no entendí muy bien qué es lo que consumen entonces estos jóvenes. Mencionas que hay como comida vegana, entonces que todos ellos son veganos o no es tan homogéneo tampoco, ¿sabes? Y la tercera, la última pregunta, ¿de verdad son nuevos o más bien son los nuevos viejos? Hemos hecho algún estado del arte sobre jóvenes emprendedores culturales en los años 80, en los años 90. Pues la Condesa tampoco nació así desde la nada, ¿no? Creo que esto, lo que ahorita estamos denominando como unos procesos nuevos, han sucedido en cualquier otra década y se me hace un poco injusto, por un lado, y por otro lado un poco especulativo que estamos hablando de un fenómeno nuevo y que son jóvenes nuevos. A lo mejor son por lo menos los nuevos viejos, ¿no? O los viejos nuevos, no sé. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, respecto a la primera, sí, es cierto. Estuve yo, como les comentaba, en los últimos años trabajando en una consultora de estudios de mercado y ahí se trabaja mucho. Si no trabajamos con los indicadores de la MAI, porque pensamos otra vez que está muy restringido, o sea, utilizar ciertas categorías. ¿Cuántos focos hay en tu casa? No te determina cuál es tu nivel cultural o tu capacidad de consumo, ¿no? Trabajábamos con justamente una segmentación de la clase media que está en ese lugar, estaba así, es medio bajo, es medio típico y es medio alto. O sea, sí tienes toda la razón, la clase media no solamente es una clase media, es una bola uniforme, no, sí hay segmentaciones al interior de esto. De los que estamos hablando justamente es de la clase, digamos en los términos en los que los últimos años he trabajado yo, digamos es medio típico y medio alto, ¿no? Que tienen un ingreso socioeconómico y cultural mayor que, digamos, el grueso de la población, que somos media baja, ¿no? Estas personas están llegando ahí justamente por esta situación coyuntural que les platicaba, que están en este ánimo de rescatar o de renovar ciertas partes de los centros históricos de las ciudades. El énfasis está puesto en este perfil de habitantes, con un perfil adquisitivo mayor al del grueso de la población, ¿no? Que no son personas, no es una colonia, digamos, preeminentemente de clase media-baja, que serían los que están habitando los departamentos del INVI, ¿no? La oferta inmobiliaria que está siendo como más recurrente ahorita es para este perfil con ingresos mayores,
Entonces, justamente lo que se indagó en esta parte de la investigación de campo que se hizo es que sí están llegando muchas personas, por eso hablaba de este contrapeso, que sí están hablando personas como de clases populares, media baja, pero también hay un auge muy importante de este otro sector que está aprovechando estas oportunidades que están habiendo, porque pueden comprar y rentar incluso un departamento a menor precio que en otras colonias, Nápoles, Condesa. Entonces, esa es como pues el punto que toman en cuenta, ¿no? Que sí es más barato, que no están saliendo de la ciudad central, que todavía tienen esa conectividad con la ciudad y por todos los beneficios que en sí mismo la colonia está proveyendo, ¿no? Este aire bohemio, este aire cultural, que ellos están percibiendo como cultural por la infraestructura con la que cuentan, ¿no? Y que ellos están yendo a abonar. ¿Qué más? Sí es cierto, no solo están llegando ellos, pero sí es una tendencia muy marcada de gente, y que no solamente son jóvenes, ¿no? Que no nada más están llegando personas que no pasan los 50 años, ¿no? Están llegando de todas las generaciones, de muchos niveles socioeconómicos, pero que ellos son lo que llamó la atención, justo porque ellos con sus actividades emprendedoras están dando como esa nueva dinámica y fisonomía social a la colonia, ¿no? Entonces ellos son, por eso se eligió como punto de análisis específicamente, bueno, incluso tocamos a los diferentes grupos, pero pues para efectos de esta presentación pues nos enfocamos en este perfil de habitantes. Sí, no son nuevos, tienes razón. No son nuevos, tal vez no es la palabra, son personas que incluso han ido y venido. Es un circuito en el que ellos están como en esta visión cosmopolita. Son personas que tienen posibilidad de estar viajando a diferentes partes del mundo, a diferentes partes incluso de la república, incluso de la misma ciudad. Son personas que se están moviendo constantemente en esta dinámica de estar creando nuevos lazos, ¿no? Entonces, son personas, como les decía al principio, con características que pudieran ser atribuidas a los millennials, a los centennials, pero que al final de cuentas, pues, no es que se encasillen en una, sino que están probando de muchas cosas, porque lo que ellos ahorita, como que la tendencia es enriquecer lo más que pueda mi experiencia, pues, vivencial, ¿no? O sea, ya se alejan un poco, quieren llegar a lo mismo, quieren tener una familia, porque he revisado estudios, incluso mismo en la consultora en la que estuve trabajando, se han hecho muchas investigaciones acerca de los millennials. No es que no quieran tener hijos, no es que no quieran tener una casa, incluso las mujeres, se tiene ese como mito, que las mujeres ya no se quieren casar de blanco. Sí, muchas chicas se quieren casar de blanco, incluso se quieren casar. A mí me sorprendía mucho, yo les decía, ¿todavía se estila casarse? Pero sí, o sea, quieren casarse no como lo hacían sus papás, no de la manera tradicional que han aprendido. Pero ellos tienen sus propios ritmos, a lo mejor los están alargando esos tiempos, pero al final tienen como ideas, no es que estén rompiendo con todos los esquemas con los que han crecido, sino que están queriendo enriquecer su experiencia, ¿no? Entonces, sí, no son nuevos habitantes, son personas que van y vienen, que constantemente se están moviendo. Incluso sí hay personas que no pertenecen a este perfil sociodemográfico, son las menos, pero sí logré contactar a algunas en mi trabajo de investigación, que son un caso muy específico de un joven que ha vivido ahí. Vivió de su niñez, se fue a explorar el mundo, regresó cuando ya tenía 33 años, 35 años, y es el que está haciendo, el que les comentaba, este nodo social, que está como, a partir de él se están creando todos, no solamente a partir de él, es un punto importante de creación de lazos y de distribución pues como de actividades dentro de la colonia en este aspecto de lo cultural, ¿no? Sí hay personas, digamos, nativas de ahí, que también están proponiendo cosas, que son emprendedores, que no están perteneciendo a este nuevo grupo de habitantes, ¿no? Respecto al segundo punto del consumo cultural, lo platicábamos sí, justo un poco al principio, derribar como estos mitos que se tenían respecto a que el consumo cultural se refiere al consumo de la alta cultura, a la apreciación de las bellas artes, sino entender lo cultural como
como parte de la esencia de los grupos sociales. O sea, yo tengo una cultura porque me desarrollé dentro de un grupo social, dentro de una sociedad en específico, dentro de un país específico, ¿no? Y así nos vamos ampliando. O sea, son entender lo cultural a partir de prácticas que se están aprendiendo en tu desarrollo, en tu educación, en tu interactuar en el día a día, ¿no? Dentro de tu grupo social. Yo tengo códigos culturales que son distintos a los códigos culturales de mi primo que vive en Tlaxcala, ¿no? Que es de un nivel socioeconómico más elevado que el mío, porque justamente nos estamos desarrollando en contextos diferentes. Entonces, la propuesta que traíamos es de entender lo cultural, no solamente en la apreciación del arte y la cultura, sino en todas sus dimensiones, en la dimensión más amplia, que es como las prácticas, los hábitos, las maneras de significar incluso las cosas, ¿no? Lo que estás haciendo en tu día a día. Y justo en esto entra también esta parte. Sí, ellos son los que están proponiendo esta oferta cultural, ¿no? Ellos son con sus propuestas de innovación, digámoslo de alguna manera, están proponiendo este consumo cultural distinto al que se estaba consumiendo hasta antes de su llegada, pero también ellos son consumidores mismos de la cultura, de lo cultural de la colonia. Ellos no llegaron ahí y dijeron, yo no voy a comprar nada en el mercado hasta que no se ponga una verdulería vegana, ¿no? O orgánica. Están siendo también partícipes de estas dinámicas cotidianas en este contexto urbano, y que justo como les decía, es una relación, siento yo, como muy orgánica, se está dando en el devenir de la vida cotidiana. O sea, no sé qué tan planeado esté, pero justo en este ir y venir, en el yo consumo y yo te produzco, entonces está como esta relación de estas interacciones que se están dando entre lo tradicional, lo moderno, lo viejo, lo nuevo, ¿no? Entonces, tal vez sí estuvo un poco más entendido la exposición a la oferta cultural y no tanto al consumo, no tanto a los perfiles de consumidores, por ejemplo, de las galerías o de los centros culturales, pero lo importante que queríamos resaltar es que están insertos en un circuito, están siendo ellos mismos consumidores, pero ellos están produciendo un tipo de oferta distinta, ¿no? Bueno, y sí, ya tocamos lo de los nuevos habitantes, no son tan nuevos habitantes, digamos, no son, digamos, personas con un perfil sociodemográfico distinto al que estaba predominando en la colonia, que justo por ¿cómo se dice? Esta dinámica de la colonia de realce, declive, ahora les ha tocado que estaba en esta época de realce y entonces están aprovechando lo que está, ¿no? O sea, sí están creando ellos, pero digamos como en una esfera más amplia, la infraestructura, la promoción turística que se está haciendo, los apoyos económicos de parte del gobierno que se están dando, pues ellos no tienen mano ahí, ellos no tienen injerencia, sino que más bien ellos están aprovechando de esas condiciones que ya están puestas para a partir de ahí empezar ellos a construir y que, bueno, con los resultados que un poco les platiqué, ¿no? Está funcionando, ahí va, aunque no digamos que ya es la colonia modelo o lo que se tendría que estar replicando en toda la ciudad, pero están haciendo como sus esfuerzos para, no sé, hacer como en este proceso que al final de cuentas como antropólogos creo que una parte importante de la construcción de definirte a ti mismo, pues es cómo te estás proyectando hacia los demás, cómo estás interactuando ante los demás y qué estás haciendo, ¿no? Frente a las situaciones que te están que se te son impuestas y que además lo más importante es cómo las estás significando, las estás asimilando a tu experiencia personal, ¿no? Para la creación de tu identidad y tu sentido de pertenencia. Sí. Bueno, yo creo que es interesante y bastante importante que nos cuentes un poco el libro que traes, porque justamente una de las razones por las cuales te invitamos es este trabajo que has hecho en relación a la antropología urbana y lo que tú misma comentabas,
sobre esta articulación o estas nuevas tendencias a estudiar al consumo vinculado a la forma en cómo se habita. Entonces, creo que sería muy bueno que nos contaras del libro para que... Bueno, traje mi acordeón, la venía leyendo de venida. Este libro acaba de estar recién presentado en la Feria del Palacio de Minería. Tuve la oportunidad de participar con un capítulo que es un poco... tiene mucho que ver con lo que les vine a platicar ahora, que es estos jóvenes que están pues creando cosas, ¿no? Que están proponiendo cosas que ya son agentes activos de cambio social, sociocultural, y justamente en los temas que son los míos, que en las urbes, ¿no? Pues estamos hablando de maneras diferentes de habitar, ¿no? Y de estas maneras diferentes que están provocando desigualdades en la Ciudad de México, que un poco el libro está bien interesante, todos corran a comprarlo, se llama Renovación Urbana, modos de evitar y desigualdad de la Ciudad de México. Está muy bueno porque mi capítulo trata un cachito, pero el conjunto del libro está hablando de temas que están justamente de las nuevas formas de habitar atacados desde diferentes frentes. Estamos hablando, mi participación tal vez se basa un poco en el consumo de estos, en el consumo, nuevas formas de consumir, lo denominaré así, nuevas formas de consumir en espacios ya conocidos, ¿no? Hay muchos trabajos que están muy interesantes de la construcción de los espacios también en la ciudad, que tiene que ver no con el consumo, sino con la percepción del tiempo, por ejemplo, desde la perspectiva de género, que hablan más profundamente de los rescates del centro histórico, que bueno, es un monstruo de proyecto hablar de eso, pero que cada quien con sus aportaciones desde sus trincheras y conocimientos, pues estamos pues sumando un poco, ¿no? Al conocimiento de lo que se está generando en torno a la vida en las urbes y en las metrópolis como es la Ciudad de México. Pues muchas gracias.